Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Aquí en esta casa se habla mucho. Desde que nosotros empezamos con mi esposa en el ministerio, siempre hemos tenido presente el asunto de la carne. ¿Por qué? ¿Será porque somos muy carnales? Todo el mundo tiene carne. Y algunos no tienen tanta carne, pero les gusta mucho el barbecue. Entonces, también. Y una interrogante que yo siempre tuve, y esta semana Dios me la contestó, es: Señor, ¿por qué no acabaste con la carne? ¿Por qué cuando nos convertimos, el asunto de la carne no se resuelve y vivimos una vida santa? ¿No se han hecho esa pregunta? ¿Qué pasó? Le salió el alma. El alma, ¿no? Ese sonido se ha hecho. Entonces, qué impresionante, porque lo que la Escritura te dice que cuando tú te conviertes a Cristo, eres nueva criatura. Pero, Señor, sigo con la misma carne. ¿No te has hecho esa pregunta? Hoy Dios me la contestó. Bueno, esta semana Dios me la contestó. Y lo que llegué a pensar en un determinado momento acerca de la carne, que era satánica, que era lo peor que había, etc. No es que piense que la carne es muy buena, no, la carne no es muy buena, sino lo que estoy pensando es que es instrumento que Dios utiliza. O sea, no es algo que se le haya escapado a Dios. Pastor, pero ahí en el título no dice, porque el título dice la roca de Oreb y la disputa contra Amalek. Ahí no es, pastor, ahí no veo nada de la carne. Pues ahora vamos a descubrir por qué la carne tiene un nombre tan peculiar como Amalek. Siempre lo hemos predicado, lo sabíamos, hemos escuchado muchas prédicas acerca de Amalek, y que Amalek es el sinónimo de la carne. Pues el día de hoy Dios nos va a afirmar ese concepto. Y seguimos con el capítulo 17 del libro de Shemot, Éxodo. Y vamos con el versículo número 1, Luis. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente, acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. «Danos agua para beber», reclamaron. «Cállense», respondió Moisés. «¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor?». Ok, ahí vemos dos versículos. El primero y el segundo. Vemos ahí: por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin. Efectivamente, el pueblo estaba siendo llevado por Dios por el desierto. En estas circunstancias, pues el pueblo va de un lugar para otro porque el mismo Dios estaba procesando a este pueblo. Qué difícil, qué complicado procesar 2 millones de personas. Si con una congregación de 100, 150 personas es complicado, imagínate con una congregación de 2 millones. Menudo problema que tenía. Pero en este va y ven, llegan a un lugar que se llama Refidim. Ya vamos a ver más adelante qué significa Refidim, porque tiene significado. Eso es lo bueno de las raíces hebreas, que todo tiene significado. Y dice: pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. ¿Saben qué pienso? Lo primero que yo pienso en esto es que este pueblo, bien consentido, como muchos de nosotros, cuando estamos en Cristo Jesús, pensamos que Dios pues tiene la obligación de llevarnos a un lugar donde nos tiene que dar de todo. Así es. Por lo tanto, si este pueblo llegó a un lugar a residir, lo primero que ellos buscaron era una pipa de agua, un grifo de agua para tener agua. No hubo, entonces comenzaron con la pataleta. ¿Cuántos somos así? No, salimos de viaje, vamos a un lugar y queremos todas las comodidades. Así no tengamos con qué pagar, pero como vivimos en los Estados Unidos, queremos lo mejor.
tarjetazo, no, o exigimos. Es que aquí no, es que aquí debe haber. Cuando, me acuerdo que en los parques, ¿dónde están las pilas de agua? Debe haber agua. Y si no, hay que quejarse, hay que especular, hay que reclamar, etc. Bueno, este pueblo era así mismo. Este pueblo había llegado, pero lo primero que fueron... Ahora, la pregunta es, ¿había razones para quejarse? ¿Dónde estaba la fe de ellos? Porque este había sido un pueblo que había sido sacado por Dios de una manera sobrenatural, con grandes prodigios y proezas. Todos los días no se abre el mar para que pase la gente en blanco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este pueblo estaba reclamando, y ¿saben cuál es lo curioso? Que no tenían sed todavía. En este primer capítulo todavía no había sed. Solamente ellos habían llegado al lugar y lo primero que hicieron es buscar los abastecimientos. Y como no vieron agua, porque era el desierto, entonces reclamaron. En el versículo 3 ya vemos, porque en este primer versículo Moisés se molesta, porque cuando ellos reclaman, no reclaman de una manera muy buena. Este pueblo era muy inmaduro. Eso me hace pensar de que a veces somos inmaduros. Porque cuando tenemos que reclamar algo, no lo reclamamos por favor, ¿no? ¿A cuánto les ha pasado que de repente se han sentido vulnerados en sus derechos, entonces han puesto el grito en el cielo? En el trabajo pasa lo mismo. En el trabajo, en el supermercado, La casa. o en el tráfico, o en la escuela. Don't forget car. En el carro, claro, en la escuela. Cuando llegas un poquito retrasado y no te quieren aceptar el niño. ¿Ah? ¿Cómo reclamas? ¿Ah? No, o cuando un préstamo no te sale. También. O cuando te ponen una condición que no estaba prevista. ¿Ah? O le estoy mostrando una casa a un cliente y el cliente está muy majadero. Entonces, la pregunta es, ¿cómo contestas? Porque este pueblo estaba mostrándonos, Dios nos está mostrando a través de esta escritura, cómo podemos estar nosotros en la misma condición y pasar por las mismas cosas. En el siguiente versículo vemos cómo ya el pueblo, o sea en el versículo 3, porque en el versículo 2 vemos que se quejan y Moisés se enoja, porque le dice, cállense. ¿Y por qué le dice que cállense? Porque Moisés se dio cuenta que la fe de ellos no tenía un asidero legal, no estaba siendo totalmente objetiva. Ellos estaban quejándose y ni siquiera habían orado, ni siquiera le habían pedido a Dios, a ese Dios que le abrió el mar, que le salvó la vida, que les dio de beber agua y que ahora que el agua amarga se la convirtió en dulce. O sea, se olvidaron, pensaron que tenían derecho y por lo tanto reclamaron nuevamente a Moisés y a Dios. Ahí vemos dos cosas. Vemos primero la inmadurez del pueblo y en segundo lugar vemos que la necesidad sí existió, porque vemos que en el tercer versículo, en el versículo 3, definitivamente el pueblo tiene sed, porque después de haber visto que no tenían la razón, se apartaron y dijeron, sí, Moisés tiene razón, no nos detuvimos a pensar de que Dios nos va a proveer agua. Más bien vamos a orar. Y ellos estaban orando, pero llegó el momento donde no había agua y comenzaron a tener sed, ellos, sus hijos y su ganado. Por lo cual ya el pedido era real. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios permitió que el pueblo enfrentara todas estas cosas? La respuesta es bien simple, pero a la vez
no tenemos respuesta cuando nos preguntamos eso. ¿Por qué Dios hace las cosas que hace? En este caso vemos la respuesta muy clara, porque Dios estaba educando a un pueblo nuevo. Un pueblo que había estado 400 años esclavo en Egipto y no conocía muchas cosas. Es más, eran religiosos. La fe de ellos era una fe religiosa. Se conformaban con lo que tenían. Es más, seguramente también eran idólatras. ¿Por qué? Porque Egipto era muy idólatra. Y tenían dioses hasta por gusto. Pero definitivamente, en esta ocasión vemos que recién llegados a este lugar, todavía tenían aguas en sus vasijas, después pasan a darse cuenta que el valor de Dios es grande, se dan cuenta de que están siendo injustos, y por último viene el momento de la sed y Dios sigue actuando. Sigue, por favor, Lucho. Tercero, versículo 3. Éxodo 17, 3, 4. Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos desde a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor: ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Vemos que efectivamente tenían sed, ya la queja ahora sí estaba sustentada. En los primeros versículos vemos que la queja no tiene sustento, porque ellos todavía tenían agua en sus vasijas, en sus cantimploras, en sus botas, tenían sus líquidos, pero ya se les había acabado. Entonces no tenían dónde llenarla. La queja o el reclamo era justo, pero la forma no era justa, no era correcta. Es más, Moisés le pone un poco de color a este asunto y le dice: ¿qué hago con este pueblo? Me quieren apedrear. Es muy importante que tú entiendas que aquí Moisés también está asustado, porque eran 2 millones de personas reclamándole. ¿Cómo te sentirías tú si tienes 2 millones de personas reclamándote? Sí. Entonces, 17:5, Lucho. ¿Qué pasa? Okay. El Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. El Señor le dice a Moisés: pasa por delante del pueblo. La pregunta es: ¿por qué le dice el Señor que pase por delante del pueblo? Porque para Dios Moisés fue un poco exagerado, porque le dice que le van a apedrear. Entonces él los manda a pasar por delante del pueblo, pero con ancianos, que escoja unos ancianos y los lleve. ¿Por qué? Para poder mostrar realmente el poder de él. Él les iba a mostrar al pueblo que realmente es su proveedor, es su suplidor. ¿Ah? Seguro, siempre. El pueblo se caracterizó por esas cosas. La inmadurez nos caracteriza de eso. Y él era uno solo contra tanta gente. Claro, y Aarón, bueno, no pueden hacer nada. Pero fíjate que es tremendo que Dios le dice: toma tu vara, la que usaste para golpear el Nilo. Y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. O sea, él se asegura. Dios se asegura de que la lección sea bien entendida para todos. No solamente el pueblo tenía que aprender algo, Moisés también tenía que aprender algo, y los ancianos también. Dios, cuando enseña, nos enseña a todos. La vara tenía que mostrar que definitivamente no solamente servía para traer plagas, sino también servía para hacer cosas prodigiosas. Un milagro se iba a dar en el lugar de Oreb. Ese lugar quedaba a cierta distancia de Refidim, no estaba dentro de Refidim. La piedra de Oreb, la roca de Oreb estaba un poco lejos. Por eso que mandó a los ancianos, porque estaba seguro Dios de que les iba a mostrar, les iba a dar una lección, y necesitaba que esa lección fuera vista por los ancianos. Y también, nuevamente, volvemos a ver en el lenguaje profético que la roca simboliza a Cristo. La mujer samaritana habló de la roca, habló del agua.
y que Él es el agua que quita la sed. Entonces, estaba hablando en lenguaje figurativo. Éxodo 17:6. Yo me pararé frente a ti sobre la roca, en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Okay. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han visto salir agua de la roca? De una roca. ¿Alguna vez? No. Hemos visto agua pasar por la roca, pero salir de ella, como dice aquí, a chorro. Pues en una roca, ¿sí? ¿Tú has visto? ¡Wow! ¿Dónde? En Honduras. Pero es manantial interno. Pero es un Claro, Pero es un manantial. Claro, pero no de una roca seca. ¿Ah? No, pero esta era una roca en el desierto. Esta es una roca en el desierto, la cual tuvo que ser golpeada por una vara para que se produzca un milagro y los ancianos puedan ver. O sea, Dios estaba detrás de esto. Ahora, Él dice que se iba a parar a mirar. ¿Por qué Él estaba mirando? Primeramente, que el pueblo estaba ahí para mirar. Y le manda a Él pasar por delante del pueblo con los ancianos a ver si era verdad que el pueblo lo apedreaba. Cosa que no pasó. O sea que nuevamente Moisés se volvió a meter en problemas con el Señor. Porque lo reprende. Y fue de una piedra. Claro. Salió agua. Y llegaron ahí, Moisés hizo lo que tenía que hacer, se paró delante de él, y ahí fue donde él hizo, donde Dios permitió que de esa piedra, de esa roca, saliera agua a chorros. Éxodo 17:7. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masaj, que significa prueba, y Meribá, que significa discutir, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no está el Señor aquí con nosotros? Esta parte que dice, esa pregunta que dice, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Guárdala usted en su mente, porque esa palabra va a significar algo después, más adelante. Pero qué tremendo. Los hebreos, el lenguaje de los hebreos siempre le ponen nombre a todo. Y hasta ahora se llama así. Se llama Masá Meribá. Masá, ¿por qué? Porque era el lugar donde el pueblo fue probado. Perdón, donde Dios fue probado por el pueblo. Y Meribá, porque el pueblo siempre discutía. Qué poderoso esta parte, este milagro, porque con estos detalles que hemos compartido, que les he compartido acerca de la inmadurez del pueblo, esos detalles de la impaciencia del pueblo, de esos afanes de discutir, yo pregunto, y alguien me puede contestar, si gusta, inclusive los ministros, ¿qué podemos ver en este pueblo? ¿Una actitud madura o una actitud inmadura? Es madura. ¿Y la inmadurez procede de dónde? De la falta de crecimiento espiritual. Sí, pero ¿quién es hablando? Aleluya. Es la carne, es la naturaleza humana, porque eso es la carne. La carne es la vieja naturaleza de pecado que se manifiesta. Por eso es importante que definamos esto, lo que es la carne, porque vamos a entrar a hablar acerca del enemigo más grande que tiene el hombre. No es el diablo. Si a usted le dijeron que era el diablo, pues le mintieron. No es el diablo su mayor enemigo. Su mayor enemigo es usted mismo. Y es la carne que usted se carga. Porque por esa carne usted ha fracasado muchas veces. ¿O no? Así es. ¿Cuántos han metido la pata por la carne? Cada rato. Porque en la carne están los deseos pecaminosos, están todas aquellas cosas que a nosotros nos gustan, pero que son prohibidas para la ley de Dios. Y es necesario saberlo. ¿Por qué?
porque vamos a entrar a hablar de la lucha continua que existía contra Amalek. ¿Y quién es Amalek, pastor? Explícanos, cuéntanos quién es ese tal Amalek. ¿Para qué? Para alejarnos de él. Pues te tengo una mala noticia, lo tienes viviendo contigo. Amalek vive contigo. Duerme contigo. Va al baño contigo, no tiene máscara. Tiene coronavirus cuando te da coronavirus. Tiene de todo. Le gusta aconsejarte mal. Sí. Y hay algunos Amalek que son religiosos. ¿No sabías? Uy, oran. Algunos Amalek oran. Sí, se levantan temprano por la mañana. Y oran. Sí. Y andan recogiendo por ahí motivos de oración. Sí, para orar, hermano. Cuénteme, ¿qué le pasa para orar? ¿Ah? Algunos Amaleks tienen esas características. Pastor, ¿y por qué es así? Porque se inició desde el principio, desde Bereshit. Y ahora vamos a ver de qué se trata eso. El 8, por favor, Luchito. No, perdón. Poner los números. No, la animadversión. Perdón, no, todavía no. La animadversión que Amalek tenía con a Israel surge no solamente del legado que tenía el nieto de Saúl. O sea, viene desde Saúl. Acuérdate que Amalek es conocido desde Esaú. Ahí inicia. Es un nieto, el nieto de Esaú, que cargó toda la naturaleza. O sea, si nosotros queremos saber de dónde procede eso, tenemos que ir a Esaú, a la relación que Esaú tenía con Jacob. Y de ahí comenzamos a mirar cuál era la interacción que ellos tenían. Recuerden que Jacob era estudioso de la Torá, y Esaú, que era cazador, mundano, pues tenía varias concubinas, rebelde, de naturaleza rebelde. Pues todo lo contrario. Por eso que ahí vemos que Amalek sacó todas esas características. Entonces, esta nación de Amalek representa al pueblo de Saúl. Y vamos a ver cómo el malvado profeta Bilán, hace poco lo hemos visto, la semana pasada en la parashá lo vimos. Bilán se refirió a Amalek. Y eso está en Números 24:20, Lucho. Luego Balaam miró hacia el pueblo de Amalek y dio este mensaje. Amalek fue la más importante de las naciones, pero su destino es la destrucción. ¿A qué se refiere? ¿De qué nos está hablando Dios? Dios nos está hablando de que esa carne tiene destrucción. Está condenada a la destrucción. Pero todavía está actual. Yo le decía, Señor, pero ya lo están confirmando que efectivamente tenemos que seguir batallando con la carne. Pablo batallaba con la carne. El aguijón que decía Pablo, ese es Amalek. Amalek encabeza las fuerzas del mal. Si queremos nosotros descubrir las fuerzas del mal, pues tenemos que entender que Amalek en su carne, eso es lo que está mostrando. Como Israel representa el bien. Esa es la famosa lucha que ha existido, que existe y que existirá hasta el día que el Señor nos recoja y nos lleve y establezca el milenio. Porque está ahí. La pugna entre Israel y Amalek es la eterna lucha del bien contra el mal. Los sabios le llaman el exilio de Edom, que es otro nombre que tiene las generaciones de Esaú.
Porque se acuerdan que Esaú era rojo. Por lo tanto, ese sobrenombre tiene. La promesa de Dios es que Él va a borrar en algún momento de la faz de la tierra a Amalek. Esto significa que en algún momento será desterrado finalmente. ¿No? Este pasaje me llevó a mirar cómo el Señor dice en su palabra en Apocalipsis que al final de los tiempos será desterrado. Entonces inmediatamente viene la correlación y dices, wow, efectivamente, ahí es que se va a acabar. ¿Y qué hago mientras tanto? Yo espero que usted se esté preguntando en su cabecita, ¿qué hago mientras tanto? Porque lo único que estás haciendo, pastor, es confirmarme que si tengo un problema y tengo un enemigo terrible durmiendo conmigo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hago para quitarme este problema de encima? Porque para eso voy a la iglesia, para eso tengo una relación con Dios, porque quiero morir mi carne, ¿sí o no, Jani? ¿Ah? Hace poco conversábamos de eso, ¿no? ¿Cómo hago? Yo también, ¿cómo hago para morir a este asunto? Porque de repente sale la carne, de repente aparece. Cada uno de ustedes sabe de lo que estoy hablando. Sino porque cuando estamos demasiado espirituales, entonces estamos que volamos y de repente pasa una mosca, cae en el lugar equivocado y te aseguro que nos vamos a molestar. Y diremos, bendita mosca. ¿No? Pues le sacaremos la silla eléctrica. Y hasta cuando estamos de lo más espirituales también pecamos de arrogancia, así que también hay la carne. Por eso. Entonces, ¿cuándo y cómo descubrirla? Es hasta parece un agente secreto que está encubierto en nuestras vidas. Podríamos decir, engañoso es Amalek, más que todas las Sí, porque maneja nuestro corazón a su antojo. Entonces, este asunto ya estaba realmente considerándose un grave problema. Estos descendientes de Saúl, los amalecitas, conocían los límites del territorio que le había sido prometido al Señor, que le había prometido el Señor a ellos y al pueblo de Israel. En estas circunstancias no había ninguna razón para que los amalecitas atacaran al pueblo. No tenían ninguna razón, pero sin embargo los atacaron. ¿Por qué los atacaron? Porque la carne siempre va a querer demostrar su descaro para las cosas de Dios. O sea, eso que tú sientes a veces contra las cosas del Señor y que estás muy carnal porque te quieres alejar, porque ya no te cuadra lo que el pastor dice, o lo que el hermanito dice, o por lo que no es que es Alejandro, ya me quedé cansado ya por sus cosas. No, es que ese Marco ya no se le aguanta. ¿Sabes qué? No es tu fastidio, es tu carne que ya te está diciendo, vámonos de esta congregación, porque esta congregación ya se puso mala. No, ya el pastor está muy carnal. Ya está pidiendo plata todo el tiempo. Mejor nos vamos. Esa es la carne. Déjame decirte que esa es la carne, porque Dios te puso en una congregación. Mira, la congregación estaba perfecta hasta que llegaste tú. ¿De verdad? Sí. Sí, porque cuando tú llegas a un lugar, ¿con qué expectativa llegas? Es que yo quiero la mejor casa, el mejor sitio. Al principio todo cuadra. Pero cuando ya comienzas a ver cosas que no te gustan, ¿qué pasó? ¿La congregación cambió? No. ¿Qué es más difícil? ¿Que todo el mundo cambie o que cambies tú? Más fácil. Por eso digo. Entonces, en ese asunto es que se convirtió la carne de Amalek. Amalek quería demostrar su descarada negación con Dios y también ella quiere demostrar siempre su poder sobre ti. Hay dos cosas importantes que tiene Amalek. Y eso es lo que Amalek quería demostrarle al pueblo de Israel. Primeramente, que Dios, como Esaú, ¿qué le quería demostrar a Jacob? Que Dios no servía, que eso no valía, que su primogenitura había sido entregada, por lo tanto tenía que ser efectiva, haciendo él lo que le daba la gana, mientras que Moisés pasaba estudiando la Torá.
Perdón, Jacob. Gracias. Jacob pasaba estudiando la Torá. ¿Le correspondía la bendición de llevar adelante el plan de Dios? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Así que no es ningún usurpador, no es ningún ladrón de bendiciones, como pensábamos. Más bien, Esaú de alguna manera quería invertir los papeles. Pero Dios, nadie puede engañar a Dios. Dios sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Eso siempre fue la razón principal por la que la carne contiende contra nosotros. Pero, como Dios es Dios, ¿sí o no? Dios es soberano. Ya se me pegó el sí o no. ¿Sí o no? Esta la iglesia del sí o no. Sí, ¿no? ¿Sí o qué? ¿Sí o no? Fíjate qué tremendo. En muchas ocasiones uno piensa que está bien. Sí. Uno piensa que está bien, que todo está caminando perfectamente. Pero déjame decirte algo. La carne nunca descansa. Ella siempre está sacando cuenta de cómo se mete en tu relación con Dios. Especialmente cuando quieres estudiar la palabra. Ay, quiero estudiar la palabra, pero tengo sueño. Quiero estudiar la palabra, pero suena el teléfono, suena muy... No puedo. Al final, se sale con la suya. Todo se vuelve más importante. Sí. O también la estudias y estás viendo, esto le cae a este le cae al otro. Ah, esa es la carne dealer. Sí. Esa es la carne dealer. Esa es la carne que está repartiendo cartas como en el casino. Esta le toca, le toca. Esa carne, en esta ocasión, atacaron al pueblo de Dios. Y pues vamos a ver lo que dice Éxodo 17:8. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Estaban ellos en Refidim. Y el pueblo de este Amalek, los amalecitas, llegaron y atacaron al pueblo. ¿Con qué intención? ¿Por qué Dios permitió eso? Quejándose. Claro, ellos se estaban quejando. Había que demostrarle Dios de que Dios sí estaba con ellos. Ellos habían tenido el atrevimiento de juzgar si Dios verdaderamente estaba con su pueblo. ¿Qué hace? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo Dios? Los arrojó, los dejó expuestos. ¿Para qué? Para que recibieran el ataque. Muchas veces Dios hace eso con nosotros, cuando estamos muy carnales. No, y no solamente, a mí me ha tocado, al principio yo sufría con los hermanitos que venían, me decían, pastor, mira, tengo este problema. Y nosotros, mi esposa, sufríamos, orábamos, ayunábamos y todo. Y igualito metían la pata. Igualito hacían las cosas. Entonces, Dios nos tuvo que enseñar que hay algunos que no tenemos que orar por ellos para que los libre del problema. Es más, tenemos que orar por ellos para que los saquen del problema. ¿Por qué? Porque tu carne te va a llevar por ahí. Es más, la carne de algunos tiene tanta veracidad sobre cada uno que van a terminar metiendo la pata. ¿No has escuchado ese adagio que dice nadie aprende en cabeza ajena? Eso pasa con la gente. La gente quiere aprender, pero tiene que golpearse a sí mismo. Pues esta carne, este Amalek, al que atacó en Refidim, es prácticamente permitido por Dios. ¿Para qué? Para ejemplarizar al pueblo. Para que el pueblo aprendiera que sí, lo iban a atacar muchas cosas si es que ellos no estaban realmente en comunión con Dios. Lo que Dios nos mostraba en este específico asunto es que es necesario que nosotros busquemos de Dios todo el tiempo para que nuestra carne pueda ser controlada. La única solución que tenemos para la carne
y lo menciona Pablo en todas sus cartas, es el tener una relación personal muy sólida para que de esta manera nuestra carne esté sujetita. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Entonces, el problema no es el diablo, ¿o sí? ¿Quién es el problema? La carne que cargamos. Algunos que se cargan una carne demasiado sazonada. Algunas tienen harto chile. Algunas carnes bien iracundas que tienen bastante chile. Se encienden rapidito. ¿Ah? Algunas bien alineaditas, muy bonitas, por cierto. Algunas carnes juzgadoras. Algunas carnes fashion también hay, muchas carnes fashion. Esas son las de barbecue. Pues esa tipología de esas emociones, esos sentimientos que nosotros cargamos, no están en comunión con Dios. Por eso, la única manera de poderlas mantener sujetas es que nuestro corazón esté completamente entregado a Él. Amén. Me acuerdo que una de las cosas que me ayudó a mí mucho con mi carácter fue mi relación con Dios. Porque yo era una persona muy, muy agresiva. Yo aprendí de esa manera. Como policía, como mi formación siempre fue así, violenta. 17, 9 y 10, por favor, Luis. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Aquí es importante mirar, fíjense, Moisés elige a Josué y a Joshua, su nombre en hebreo es Yahoshua, Josué, lo elige por una razón muy importante. Josué era un hombre de oración, un hombre que no salía de la tienda, o sea, no salía de la casa, mantenía en la casa orando y estudiando la Torá. Por eso que Moisés lo había visto y él sabía que si había una persona importante, necesaria para el plan de Dios cumplirse, era Josué. Una de las características principales de una persona que no es carnal es que esa persona es súper obediente. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando la carne de nosotros no está conforme con algo, nos va a hacer caer en desobediencia. Todos los grandes errores que vemos en la Escritura son producto de la carne, producto de decisiones que tomaron los hombres o las mujeres, inclusive de Dios, escritas en la Biblia, que actuaron basados en su carne. Amalek está muy activo en esa época y actualmente. Y seguirá activo. ¿Por qué? Porque ahí está la respuesta que Dios me dio. Es necesario que Amalek todavía viva. Por eso que no lo suprimió. ¿Usted se imagina cómo sería la vida o nuestro proceso de crecimiento o nuestro proceso de perfeccionamiento si no hubiera carne? No. No habría. No habría. De verdad que no habría. ¿Por qué? Porque todo el mundo tendría alitas. ¿Usted se imagina esta congregación llena de personas con alitas? Eso está destinado para el momento que vivamos la eternidad con nuestro Cristo. Pero mientras estemos acá, instrumento de santificación también es la carne. Es más, actúa por sí misma porque captura la naturaleza pecaminosa
de los seres humanos, el pecado que había en Adán lo captó su hijo. Por lo tanto, ahí estaba la pelea continua del mal contra el bien manifestada en esta situación. Es necesario que el mal todavía esté en acción. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros necesitamos contrastes. La vida está llena de contrastes. Y es necesario saber cuán mal nos comportamos para saber cuán bien podríamos comportarnos con Dios. Yo le di gracias a Dios por mostrarme esto, porque era una confusión muy grande que yo tenía en mi cabeza acerca de la carne. Y me imagino que también Pablo, porque Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Está hablando de la carne, está hablando de Amalek. Pero ¿qué hizo Pablo? Entendió que debía vivir sujetado a Dios, agarrado de Él, donde verdaderamente encontraría todo lo que le hace falta. Es que si no tuviéramos carne no necesitaríamos un Salvador. ¿A qué nos aferraríamos? ¿Qué buscaríamos? No necesitaríamos perfeccionarnos y rendirnos a. Claro. Pero qué importante entender que aún Dios utilizando nuestra carne para educarnos, porque aquí vemos que el pueblo necesitaba ser carnal para que Dios hiciera los proezas y los milagros que hizo. Igualmente hasta ahora. Imagínate, te metes en una deuda voluntariamente. Por tu carne te metiste en una deuda. ¿Es necesaria para que Dios te saque o no? ¿Quién te metió en esa deuda? Tu carne. Para que el poder de Dios se manifieste. Ahora, lo ideal es vivir agarrado de Dios para que la carne quede inactiva. Eso lo mostraba Dios. Cuando tú vives agarrado de Él, la carne pasa a un estado de stand-by. Solamente está como amarrada, sujetando, mira cómo tú te comportas y cómo Dios se glorifica en tu vida. Todo te sale bien. La carne no tiene por qué salir. Porque aunque Alejandro venga a regañarme, igual le digo gracias, hermano. Tiene usted razón. Sí, ¿por qué lo tomo a Alejandro? Porque Alejandro es el mujer de la casa. Él es el que tiene derecho a llamarnos la atención a todos. Yo espero que acá en esta casa no haya uno que le diga, oiga, ¿qué le pasa a usted, hermano? ¿Vale usted a llamar la atención a la más vieja de su casa? Como había en la iglesia que estábamos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese servidor que le rayó el carro a un hermano que... Oiga, la carne es tremenda. Teníamos un servidor. No teníamos nosotros. Sí, estaba sirviendo con nosotros. Creo que era del grupo Javier. Era el grupo de los arrebatados. No, y llegó un hombre muy especial y todo. No estoy diciendo un nombre, por todo no me pongan esa cara. Pero el hombre, en ese momento, una persona apurada, le metió el carro, como muchas veces me lo metieron a mí también. Y había un parqueo grande donde prácticamente la gente en la noche no veía y tú estabas parqueando el carro con linterna, te podían atropellar. Y ese día ese muchacho le persiguieron, entonces él le reclamó y la persona lo mandó a volar. Los dos estaban en la calle. Lo mandó a volar y el hombre agarró y pasó con su llavecita. No se dio cuenta que lo estaban mirando. Y después tuvo que pagar eso. Porque siempre hay alguien que te está mirando. Alguien que te está mirando, que de repente estás en la fila del supermercado y cambiaste un precio o te equivocaste en una cosa y tú no sabes quién te está mirando por ahí.
le cortas a alguien el carro. ¿No? Sí, pues a veces pasa. O te comes una uvita y no la pagas. Para probar a ver cómo está. Para probar cómo está. A ver si las compro. ¿Ya? A ver si la compro. Ah, no, está amarga. ¿Ah? Impresionante. Pero así era el pueblo. El pueblo de Israel, exactamente como nosotros. ¿Ustedes creen que ellos vivían contentos con Moisés? No. Por eso no querían una relación directa con el Señor, sino la querían a través de Moisés, porque a Moisés sí le podían decir lo que querían. En cambio a Dios no. Pero se olvidaron que Dios dice en su palabra que a la autoridad no se le puede faltar el respeto, porque cuando tú le faltas el respeto a la autoridad, le estás faltando el respeto a Dios, porque no hay autoridad sino puesta por Dios. Entonces, lamentablemente, nuestro pueblo, nosotros somos y tenemos eso. ¿Cuál es la clave? Mantener sujetita la carne. ¿Cómo? A través de una relación con el Señor. Y vamos a ver un caso muy especial después. Entonces, acá hay algo interesante, porque ordenó a Josué, le cambió el nombre y lo puso a pelear. Lo puso a pelear a Josué. ¿Por qué? Porque Josué era obediente, tan obediente que confiaba plenamente en Dios y fue a pelear. Pero Moisés se fue a la colina con Aarón y Hur. ¿Hacen qué? A orar primeramente al Dios Todopoderoso y a orar delante del pueblo para que el pueblo tuviera confianza de que su líder estaba orando por ellos. Entonces dice que cuando levantaban, me estoy adelantando un poquito porque tengo el tiempo. Números 13 y 16 dice, estos son los nombres antes del 16. ¿Verdad? Sí, por favor. Dice, estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le dio el nombre de Josué. Por eso, el nombre inicialmente de Josué era Oseas, hijo de Nun, pero le cambió el nombre a razón de que este hombre era un hombre espiritual. Josué era un hombre espiritual que motivaba a Moisés a las cosas buenas. Era una inspiración para Moisés. Es como la inspiración que necesita todo líder, todo pastor, de sus ministros, de las personas que están alrededor, cerca de él. Nosotros también necesitamos ese feedback. Necesitamos gente que realmente quiera correr con uno. Imagínese usted tener un equipo de puros carnales. Ya deja de ser iglesia, se convierte en un bullying o cualquier otra cosa. Pero no, por eso el punto tiene que ser, la espiritualidad de la casa no es solamente responsabilidad de la cabeza o del líder, también de las personas que están alrededor. Y aquí lo vemos exactamente con lo que ocurre en el Éxodo 17:11. ¿Qué dice? Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. ¡Qué tremendo! Moisés levantaba las manos a orar al cielo y el ejército, por cierto, Amalek tenía un ejército poderosísimo. ¿Por qué le digo? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué digo lo que estoy diciendo? Porque eran 2 millones de personas yendo y ellos se fueron a atacar a esas 2 millones de personas. Yo le pregunto a usted, ¿tenía que tener un buen ejército? ¿No? Así es. Para poder atacar esa cantidad de gente, por supuesto. O sea que este ejército era fuerte. Pero, sin embargo, con la cantidad de hombres que cogió Josué, les hizo frente. Y dice que otro milagro más, cuando Moisés estaba con las manos levantadas, alababa al Señor, con la vara levantada y sus manos levantadas. Entonces, el pueblo prevalecía. Así mismo somos nosotros. Cuando permanecemos con nuestras manos levantadas al cielo, al Señor, nuestra carne está muy sujetita, está siendo vencida. La adoración tiene la capacidad de derrotar al enemigo.
Y eso es lo que pasaba. Pero sin embargo, dice más adelante que cuando se cansaban o bajaban las manos, Amalek comenzaba a ganar. Qué poderoso, ¿no? O sea, ¿había poder en las manos de Moisés? No. Era la acción del corazón de Moisés la que estaba motivando a la gente. Nosotros debemos verlo en este tiempo de esa misma forma. Cuando nosotros estamos realmente en una relación sana, correcta con el rey, pues todo va a ir bien. Éxodo 17:12. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Yo pregunto, que se te caigan las manos por tenerlas mucho rato levantado es normal, ¿no es cierto? Pero cuando se te pongan pesadas y todo eso, porque estás cargando un peso. ¿Cuál es el peso que estás cargando? El peso de la carne. El peso de la carne. ¿Por qué? Porque supuestamente si estás alabando a Dios, no debes sentir cansancio. Se convierte en un milagro. Pero Dios, que estaba enseñándonos con eso, nos estaba enseñando que cuando estemos más cansados, ¿quién renueva nuestras fuerzas? Ha pasado con nosotros. Especialmente cuando salíamos de hacer encuentros en otros países y nos tocaba dormir horas, ¿te acuerdas, Pati? 3, 4. Horas. Y al día siguiente rendías completamente. ¿Qué estaba pasando ahí? Era el Señor renovando nuestra fuerza. Podía haber pasado esto, pero Dios quería enseñarnos algo. Que cuanto más cansado o cargado está nuestro hermano, ahí debemos estar nosotros para levantarlo. Y Aarón y Hur hicieron esa función. Es más, Moisés también era anciano. A los 83 años sacó al pueblo de Israel de Egipto. Una persona con 83 años no es una persona joven, una persona fuerte, no una persona débil, cansada. Entonces, ¿qué le pusieron? Le pusieron una piedra, no le pusieron un cojín. ¿Por qué? Porque si le hubieran puesto un cojín, tal vez se hubiera relajado. Le pusieron una piedra para que no se acomodara y le levantaron las manos. Muchos de nosotros necesitamos la oración del hermano para levantar nuestras manos. Amén. Y eso mismo pasó con el pueblo. No podemos permitir que la carne nuestra se enseñoree. Así que no le festeje la carne a nadie. Así es. Ayúdelo. Ore por él. Aunque no se lo pida, ore. Esto ahí está mostrándote también que sin la intervención de Dios, el mundo tiene la libertad tranquila de destruir, Claro, la capacidad de hacerlo. así es. La carne tiene la capacidad de destruir. Si no, mira cómo está el mundo. La carne quiere sacar a Dios de la jugada. Sabemos que no puede. Pero mira cómo está la cosa de mejorada. 17:13. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Ajá. Entonces, ¿cuál es el corolario, la parte final? Podemos y sabemos que podemos vencer la carne. ¿Cómo? Solamente adorando al Señor. Solamente bendiciendo al Señor y ocupándonos de lo que tenemos que ocupar. Hermano, Josué debilitó a Amalek y acabó con los más fuertes. ¿Por qué? Porque a los débiles el Señor los mantuvo vivos. La pregunta es, ¿por qué no los mató, pastor? ¿Por qué no mataste? ¿Por qué no los mató a todos? ¿Por qué no se exterminó a todos? Porque Dios no quiso. Porque todavía son necesarios. 14:15. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones.
escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. A Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahweh Nissi, que significa el Señor es mi estandarte. Yo me imagino que Josué estaba frustrado. Porque diría, acabamos con este ejército, matamos a los más fuertes y tengo que dejar vivos todavía a los débiles. Pues me imagino que Dios a través de Moisés tuvo que ministrar a este corazón para entender que aunque eran enemigos muy fuertes, era necesario que permanecieran por orden de Dios. Por eso Dios le dice que escriba en el libro. Y vamos a ver lo que se registró en el libro, Deuteronomio 25, 17 al 19. Nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra que te da como preciada posesión, destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. No lo olvides nunca. Esa era una promesa. Dios estaba diciéndole lo que iba a acontecer cuando uno verdaderamente se conecta con Dios. Los enemigos, la carne comienza a morir. Hasta que definitivamente desaparece. Desaparece se duerme, mejor dicho, no se desaparece. Porque llegará el momento donde esté acabado, pero se desaparece momentáneamente. Eso calmó a Josué. Josué necesitaba escuchar ese precepto. Porque él iba a ser el sucesor y el que iba a llevar al pueblo a la tierra prometida. Éxodo 17, 16, el último. Porque dijo, la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor. Por eso el Señor estará en guerra contra Amalek de generación en generación. La batalla. Me impacta mucho porque esta declaración del 17-16 dice que se mantendría generación tras generación sobre el trono de Israel. Y viene a mi mente los reyes judíos. Casi todos fueron bien carnales, a excepción de algunos. Cuando uno lee las crónicas, cuando lee jueces y todo, y ve los reyes, no es más, cuando vemos al rey David, la historia del rey David, las caídas que tuvo. ¿Por qué? ¿Por qué cayó David? ¿Era el diablo? Era su carne. Y viene a mi mente un caso que está en 1 Samuel 15, 14, 27. Y con eso terminamos. Pero Samuel le respondió, entonces, ¿qué son esos balidos de ovejas y esos bramidos de vacas que llegan a mis oídos? Y Saúl le respondió. Quiero hacer un poquito de historia. Samuel es el primer rey de Israel, nombrado porque ellos querían un rey y Dios le dio un rey hermoso que era Saúl. 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 Y Saúl era muy inteligente, muy carismático, pero también tenía sus dificultades y parece que el problema de él era su carne. Entonces ahí es cuando viene este asunto, porque le dan una instrucción y entonces el profeta Samuel, que era el coach de él, le pregunta qué son esos balidos de ovejas y qué son esos bramidos de la vaca que llegan a sus oídos. Sigue, 15. Y Saúl le respondió, esos animales fueron traídos de Amalek. El pueblo dejó con vida a las mejores ovejas y vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, y todo lo demás fue destruido. Pero Samuel le dijo, escucha bien lo que el Señor le dijo durante la noche. Y Saúl le respondió, te escucho. Samuel añadió, ¿no es verdad que tú mismo te considerabas alguien insignificante? ¿Y no es verdad que el Señor
y ha hecho jefe de las tribus de Israel y te ha consagrado como su rey? El Señor te dio una misión cuando te dijo: ve y destruye por completo a los amalecitas, combátelos hasta acabar con todos ellos. Entonces, ¿por qué no has obedecido lo que te ordenó el Señor, sino que has traído contigo lo que le quitaste a tus enemigos? A los ojos del Señor has hecho mal. Pero Saúl le respondió: Se justificó. yo cumplí con lo que me ordenó el Señor. Destruí a los amalecitas y como prueba he traído a Agag, su rey. Fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas y vacas, lo que debió haber sido destruido primero, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. La mujer que tú me dices. Samuel le contestó: ¿y crees que el Señor le gustan los holocaustos y las ofrendas más que la obediencia a su palabra? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Entonces Saúl le respondió a Samuel: reconozco mi pecado. He faltado al mandamiento del Señor y a tus palabras. Y es que tuve miedo del pueblo y cedí ante sus exigencias. Yo te ruego que me perdones mi pecado y que me acompañes a adorar al Señor. Pero Samuel le contestó: no te voy a acompañar a ninguna parte, puesto que tú no tomaste en cuenta las palabras del Señor, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Y Samuel se dispuso a retirarse, pero Saúl lo agarró de la punta de la mano del manto, para detenerlo, y el manto se desgarró. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién estaba detrás de la forma de actuar de Saúl? Su carne, sus temores. Por eso que empieza diciéndole: ¿no eras tú un insignificante? ¿No eras tú? O sea, lo menciona que era débil en esas áreas. O sea, era una persona insegura. Y Dios lo levantó y lo puso como rey. Por eso que la opinión de la gente era tan importante para él. Ahí es cuando nosotros tenemos que ver y conocer nuestra carne, cuáles son las debilidades que tiene. ¿Para qué? Para nosotros ponerlas delante del Señor. No trates de educar tu carne. Tú no la puedes educar en tu forma, en tu yo no la puedes educar. La carne necesita límites. Y los límites que tiene son la Torá. Así es. Así es. La expresión mano fiel fue tomada de Éxodo 17:12, que dice: pero a Moisés se le cansaban las manos, así que tomaron una piedra y se la pusieron debajo, para que pudiera sentarse, mientras Aarón y Hur le sostenían las manos, el uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho. Así pudo mantener firmes las manos hasta que se puso el sol. Esta fe fortalecida que tuvieron los judíos cuando vieron la mano de Dios castigando a los egipcios en el mar, la palabra que está relacionada fonéticamente con esto es odio. Alude al odio que Amalek sentía por Israel. Entonces, hermanos, Amalek nos odia. No, aunque duerma contigo, viva contigo, no es tu amiga. Tu carne no es tu amiga. Lo que tenemos que vivir es agarrados de nuestro mejor amigo, que es Cristo. Y entender que esta situación de Amalek en nuestras vidas va a acompañarnos por un tiempo más, hasta que el Señor decida. Pero no lo tomes como que te está gobernando. Hazle la pelea. Recuerda cómo Josué batalló con Amalek. Solamente con la escritura, solamente con la obediencia. Así que mi recomendación es ser obediente. Y obediente, recuerda, no tiene significado exacto en hebreo. Pero de la raíz hebrea es chama, que significa oír atentamente. Eso es obedecer, oír atentamente. Por lo tanto, en esta noche te animo a que oigas atentamente la voz de tu Dios
Y eso solamente puede ser a través de una buena relación con Él. Cuando tú tienes una buena relación con Dios, cuando tu vida está sometida totalmente a Él en obediencia, entonces tu fe crece. Confío y espero que cada uno de los que están aquí hayan recibido el mensaje. El mensaje por la palabra el día de hoy ha sido realmente: Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Así es. Amén.